Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes. ¿Cómo están? ¿Cómo va la semana? Hace pocos días, más precisamente el 30 de noviembre, el Banco Central Europeo publica en su sitio, en su blog, en su sitio de internet, un artículo, una especie de ensayo escrito por dos personalidades que trabajan en el Banco Central Europeo. Hablo del señor Ulrich Winzel y Jürgen Schaaf. Esos dos señores, los dos tienen unos roles en el departamento de infraestructura de mercados y pagos. O sea, el señor Ulrich Winzel es director general y el segundo señor es un funcionario de alto cargo también en esos temas. ¿Y cómo se llama este blog? Vamos a ver, lo vemos aquí el original porque no aparece ninguna traducción al castellano y dice Bitcoin's Last Stand en inglés. Y vamos a ver, primero vamos a traducir qué es esta frase para darnos cuenta de qué tipo de retórica, de discurso, de estilo usan en este blog. Y si traducimos correctamente la frase Bitcoin's Last Stand, eso vendría a ser la última resistencia de Bitcoin, o hasta se podría decir el último bastión. O sea, vemos claramente que hay un estilo de lenguaje, de retórica, un estilo que viene del mundo de la guerra. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué es necesario expresarse con ese estilo de lenguaje como si existiera una guerra entre Bitcoin y ellos? Y claramente podemos entender que Bitcoin no está en guerra con nadie porque es un ente abstracto, es un algoritmo funcionando en una red enorme de ordenadores en todo el mundo. No tiene personalidad, no es un ser con conciencia, es simplemente un software funcionando, nada más. Entonces está claro que de su lado Bitcoin no está en guerra con nadie, pero lo que está claro es que el otro lado sí está en guerra con Bitcoin. Y la pregunta es ¿por qué? Pero lo que yo quiero analizar es el contenido de este blog, porque estos dos señores son supuestamente gente de mucho nivel, economistas, tienen rangos altísimos en el Banco Central Europeo y reciben unos sueldos muy, muy altos que se pagan con tus impuestos. Entonces yo lo mínimo que espero de este tipo de personalidades es que sepan de lo que están hablando o que por lo menos lo que escriben represente algún tipo de realidad. Pero vamos a analizarlo juntos. Yo he hecho la traducción y yo les voy a ir diciendo lo que dice esta carta, este artículo. El que entiende inglés puede leerlo directamente en inglés y el que no, yo le voy a ir leyendo y vamos a ir analizando esto juntos. Entonces, ¿cómo empieza este blog? Dice, la última resistencia de Bitcoin. Y dice, el valor de Bitcoin alcanzó un máximo de $69.000 en noviembre de 2021, antes de caer a $17.000 a mediados de junio de 2022. Desde entonces, el valor ha fluctuado alrededor de $20.000. Para los defensores de Bitcoin, la aparente estabilización indica un respiro en el camino hacia nuevos máximos. Sin embargo, lo más probable es que sea un último suspiro inducido artificialmente antes del camino hacia la irrelevancia. Y esto ya era previsible antes de que FTX quebrara y enviara el precio de Bitcoin muy por debajo de los $16.000. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿ustedes creen que Bitcoin va en camino hacia la irrelevancia? Porque estos dos señores, disculpen, no solo hablan de que el precio está bajando, sino que hasta va a llegar a ser irrelevante. Y yo les pregunto a ustedes, si fuera tan irrelevante, ¿por qué se ocuparían de escribir un blog estos dos señores tan importantes? Si fuera algo tan irrelevante, no haría falta ni siquiera relacionarse o tocar el tema, ¿no es cierto? Pero ya vemos que no es el caso. Entonces, continuemos. Dice, el primer subtítulo del artículo dice, Bitcoin rara vez se usa para transacciones legales. Bueno, ya eso es desinformación.
para empezar, porque hoy en día nosotros sabemos que hay decenas de millones de usuarios alrededor del mundo que por lo menos ahorran en Bitcoin, tienen un wallet y cambian sus dólares por un pedacito de Bitcoin y lo guardan. Entonces, estos dos señores, ¿qué es lo que están insinuando? Que tú y yo, los que hemos decidido parte de nuestros ahorros poner en un pedacito de Bitcoin, ¿somos todos criminales? Porque lo que dice es que rara vez se utiliza para transacciones legales. Eso, número uno. Número dos, sabemos que en el mundo hay muchísimas empresas, como por ejemplo MicroStrategy, que ya tienen miles de millones de dólares en Bitcoin porque han decidido que su contado se transforma en Bitcoin. O sea que existen toneladas de información y de datos públicos que muestran que en el planeta entero Bitcoin se utiliza por gente como tú y yo como método de ahorro, otros como método de trading o lo que sea, pero lo que este señor dice aquí es de muy mal gusto, porque está como insinuando que todos nosotros somos criminales, porque eso es lo que quiere decir hacer algo que no es legal, ¿no es cierto? Entonces me parece de muy mal gusto para personalidades de ese nivel expresarse de esa manera, para empezar. Luego, ¿cómo continúa luego de este subtítulo? Dice, Bitcoin fue creado para superar el sistema monetario y financiero existente. Mal, ya aquí tenemos un error, muestra que estos dos señores no se han tomado ni el trabajo de leer el white paper de Satoshi Nakamoto, porque el white paper de Satoshi Nakamoto es el documento único que puede mostrar algún tipo de intención, ¿no es cierto?, del creador de Bitcoin, y él lo dice claramente, está hecho para evitar, en inglés él dice el double spending. ¿Y qué es double spending? Es usar una misma moneda más de una vez. Exactamente, o sea, eso quiere decir evitar la creación ilimitada de dinero. Para eso, nada más, o sea, eso está escrito en el white paper. Todo lo demás son datos que no sé de dónde los saca él, son interpretaciones personales subjetivas de estas dos personalidades, por lo cual también me parece de muy mal gusto, porque tenemos un documento que dice cuál es la intención y para qué fue creado Bitcoin, pero estos señores aquí ni se toman el trabajo de citarlo. Y vamos a tratar de entender un poquito más. ¿Qué es el double spending, el doble gasto? Es la esencia de la creación ilimitada de dinero, que es lo que genera la inflación en el mundo, y también es un sistema que transforma el dinero en una especie de arma, porque por ejemplo, gracias a que los grandes bancos centrales o la Reserva Federal, que es un ente privado con accionistas, ni siquiera representa ningún gobierno, el hecho de que ellos puedan crear el dólar, el famoso dólar, que es la moneda más importante del planeta, solamente con su propia decisión crean más de ese papel. Luego, por ejemplo, van y con la firma de un político de turno hacen que países tomen deudas enormes, las famosas deudas externas, les ponen unas tasas de interés altísimas y de alguna forma las condiciones de esas deudas, de esos préstamos son tan malas para el país que los toma, que al final siempre se llega al default y vienen esos entes de fuera de los países y se llevan las materias primas del país. O sea, y eso es gracias a que pueden crear dinero del aire. O sea, eso equivale a un arma, porque en vez de mandar yo una armada para que se apropie de tus bienes, yo me ocupo de que se firmen préstamos que sean imposibles de devolver y luego voy y te saco toda tu riqueza, pero ese préstamo lo hacen con dinero que lo generan solamente apretando unas teclas en un ordenador. O sea que el que no entiende esto, eso es la raíz de la situación en la que estamos en el mundo, el no entender cómo funciona el sistema de generación de dinero. Entonces, lo que dice el white paper de Satoshi Nakamoto, lo cual es la única intención por la cual se creó este ente Bitcoin, es evitar el doble gasto, nada más. Pero estos dos señores que son economistas y trabajan en este lugar tan importante,
no lo saben o no lo dicen. Entonces aquí tenemos otra pregunta a nivel ético. ¿Por qué están dando desinformación? Es una pregunta interesante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo continúa esto? Aquí dice, en 2008 el seudónimo Satoshi Nakamoto publicó el concepto. Desde entonces, Bitcoin se ha comercializado como una moneda digital descentralizada global. Sin embargo, el diseño conceptual y las deficiencias tecnológicas de Bitcoin lo hacen cuestionable como medio de pago. Las transacciones reales de Bitcoin son engorrosas, lentas y costosas. Error, otra vez este señor que supuestamente es experto en transacciones internacionales está diciendo algo que es desinformación. Por ejemplo, ¿qué tarda más? ¿Hacer una transferencia bancaria de $1 millón de un país a otro o enviar $1 millón en Bitcoin de un wallet a otro? Yo creo que toda la audiencia que sabe lo que es Bitcoin va a reírse y va a decir, por supuesto que Bitcoin es mucho más rápido, más fácil y con una tecnología mucho más avanzada que una transferencia, por ejemplo, en el sistema SWIFT. Segundo, ¿qué cuesta más? ¿Hacer una transferencia de $1 millón a través del sistema SWIFT de un país al otro o hacerlo de un wallet a otro? Pregúntenle a Michael Saylor, él mismo lo dice, el dueño de MicroStrategy, que ha comprado cientos de millones hasta llegar a tener miles de millones de Bitcoin. Y él mismo dice, él en un fin de semana, un domingo, pasa cientos de millones de dólares de un wallet a otro y le cuesta centavitos. Y el traspaso de esa cantidad enorme de dinero en Bitcoin se hace mucho más rápido, de forma más eficiente que a través de un banco. O sea que otra vez estos dos señores, no sé por qué, están dando desinformación. Entonces, continuemos. Bitcoin nunca se ha utilizado de manera significativa para transacciones legales del mundo real. De nuevo repiten este tema, lo cual es totalmente erróneo y hasta una caradurez y algo de muy mal gusto, sabiendo que decenas de millones de personas rectas y normativas que pagan impuestos como tú y yo, nosotros sí lo usamos. Entonces, ¿qué? ¿Somos criminales? Me parece de muy mal gusto esa expresión que han usado estos dos señores. Continuemos. A mediados de la década de 2010, la esperanza de que el valor de Bitcoin subiera inevitablemente a nuevas alturas comenzó a dominar la narrativa. Pero Bitcoin tampoco es adecuado como inversión. Me río porque no queda más que reír. O sea, el que compró Bitcoin por centavos puede decir que no es adecuado como inversión, o el que lo compró en dólares, o en decenas, o en miles. Entonces, dice, no genera flujo de caja como los bienes inmuebles. Eso es verdad. No dividendos como las acciones. No puede utilizarse productivamente. De nuevo, yo me río por no llorar, como las materias primas, ni proporciona beneficios sociales como el oro. ¿Qué es eso de beneficios sociales? ¿Qué beneficio social te da el oro? ¿El de andar con joyas? No sé, de nuevo, es un estilo de dialéctica de muy bajo nivel. Discúlpenme si es mi opinión subjetiva, pero me parece de muy bajo nivel. Y continúo. Por lo tanto, la valoración de mercado de Bitcoin se basa únicamente en la especulación. Entonces, bueno, vamos a analizar esto que escriben estos dos señores. Y yo quiero preguntarles, ¿las acciones no tienen un valor que es resultado de especulación? Por supuesto que sí. O sea, que la mayoría de las acciones de mercado no tienen nada que ver con el valor real de sus empresas, sino que suben por especulación. Miren, por ejemplo, las grandes empresas tecnológicas, de qué forma suben sus acciones solamente porque aparecen noticias o porque ciertos factores con intereses se ocupan de que suban. O sea que decir que Bitcoin es el que su valor depende de especulación, bueno, discúlpenme, pero la mayoría del mercado tiene un valor que refleja en gran parte especulación. Entonces, luego
dice que no puede utilizarse productivamente. Otra vez. ¡Qué vergüenza! Bitcoin es un ente nuevo, es algo que ha nacido en el momento de su nacimiento, que no tiene par en la historia de la humanidad. Es la representación digital de la escasez. O sea, es una genialidad a todo nivel. Entonces, que este señor diga no puede utilizarse productivamente es porque él no sabe o no quiere saber para qué se utiliza Bitcoin. Yo creo que tiene una de las utilizaciones más productivas de la historia de la humanidad, que es ni más ni menos que desbancar a toda la gente que se acostumbró a vivir de parásitos, ni más ni menos. O sea que yo creo que tiene una utilidad de extremo valor. Pero de nuevo, es mi opinión subjetiva y no hay por qué estar de acuerdo conmigo. Entonces, continuemos. Lo que escriben estos dos señores es: las burbujas especulativas se basan en el flujo de dinero nuevo. Pero bueno, esto no vale la pena ni leerlo porque él continúa diciendo que es especulativo, lo cual no tendría nada de especial comparado con todos los otros bienes del mercado, entonces ni siquiera vale la pena perder el tiempo siguiendo con este párrafo. Vamos más abajo, para no hacer este video demasiado largo y no aburrirlos, a una parte que realmente me pareció de pésimo gusto, como gran parte de este artículo. Y uno de los subtítulos del final dice: la promoción de Bitcoin conlleva un riesgo para la reputación de los bancos. O sea que lo que estos dos señores quieren decir es que si un banco da servicios, presta servicios que permitan que, por ejemplo, tú compres Bitcoin a través del banco o que te guarden tus Bitcoin, lo cual no recomiendo, etcétera, eso conlleva un riesgo para la reputación de dicho banco. ¿Y a qué se refieren estos dos señores? O sea, esta frase suena a amenaza, por no decir bullying. ¿Y cuándo alguien amenaza? Vamos a analizar esto un poquito a nivel psicológico. ¿Quién tiene la necesidad de hacer bullying o amenazar? Alguien que tiene argumentos verdaderos, que tiene capacidades, que tiene talentos, que tiene una estabilidad emocional, digamos, un estado mental sano. ¿Es alguien que va a hacer bullying o amenazar? ¿O qué otro tipo de personaje va a amenazar? O sea, yo les pregunto a ustedes, a ver, vamos a tratar juntos de entender cómo puede ser que un ente tan importante como el Banco Central Europeo se permita este tipo de lenguaje. Entonces, el por qué va a conllevar un riesgo para la reputación de los bancos no lo entiendo. Todo lo contrario, yo creo que un banco que empiece a dar servicios que están conectados con Bitcoin va a mostrar que es muy innovador, que está en la vanguardia de la tecnología y del mundo financiero del futuro. No veo nada malo en ello, todo lo contrario, y hasta a nivel de negocios, sabiendo que hay tanta demanda, sería muy inteligente del lado de un banco querer prestar ese servicio. Y ningún argumento de lo que aparece en este artículo es ninguna prueba que muestre que tiene que conllevar una mala reputación para el banco. Es solamente una amenaza, un estilo bullying, lo cual de nuevo me parece de muy bajo nivel. Dentro del artículo también otra vez vuelven a tocar el disco de que Bitcoin gasta electricidad y energía, etcétera, y dice que genera residuos de hardware, o sea que los mismos computadores o servidores. Y yo quiero preguntar a estos dos señores tan honorables: ¿cuánta electricidad gastan las computadoras y los servidores de Google en todo el planeta? ¿Cuánta electricidad gastan los servidores y los ordenadores de Gmail de todo el planeta? ¿Cuánta electricidad gasta el acelerador de partículas de CERN, que hasta hoy nadie sabe exactamente para qué lo han hecho? ¿Cuánta energía y cuántos residuos generan las empresas como Apple, Microsoft, que son las que producen todos estos artefactos, que ellos mismos se ocupan de promover, tirar y comprar nuevos cuando no hace falta? Todo el tiempo promoviendo
una nueva generación, un nuevo modelo, cuando el modelo de hace varios años ya tiene muchísimas capacidades, con lo cual no necesitarías cambiarlo, pero ellos mismos lo promueven. Entonces yo no veo a estos dos señores diciendo nada sobre eso. Entonces, ¿por qué solamente se habla del consumo de electricidad de Bitcoin y de ningún otro ente? ¿Cuánta electricidad y cuánto residuo genera la computadora cuántica, la famosa computadora que están haciendo las grandes empresas para controlar, por ejemplo, la moneda digital gubernamental? De eso nadie habla. ¿Ustedes se creen que no va a necesitar enormes cantidades de electricidad, no va a generar residuos el intentar manejar el planeta entero con monedas digitales gubernamentales? Hay que ser o demasiado inocente o demasiado tonto para no hacer la conexión. Aquí hay una visión selectiva de lo que ocurre, no tiene nada que ver con realidad. Entonces, luego de leer todo este artículo y reírme en el proceso, mi conclusión, ¿cuál es? Que hay dos opciones sobre lo que han hecho estos dos señores. Una es que o son ignorantes, lo cual no podemos aceptar, porque no podemos aceptar que el Banco Central Europeo publique en su blog un artículo de dos personas ignorantes sobre el tema del que hablan. Y la segunda opción es malintencionados, porque están dando falso testimonio. Y el equivalente a dar falso testimonio es mentir, ni más ni menos. Entonces, ¿cómo es posible que esto ocurra en una institución supuestamente tan honorable? Y la última conclusión, o lo último que yo quiero decir, es que a Bitcoin le importa un pepino lo que piensa Ulrich, lo que piensa Jürgen, lo que piensa Christine Lagarde, lo que piensan todos estos personajes sobre él. A Bitcoin no le importa, Bitcoin sigue trabajando y trabajando de forma perfecta desde el primer día que fue creado hasta hoy y haciendo el trabajo que le han dado a hacer, haciéndolo a la perfección. Eso es lo único que hace Bitcoin. Y yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que todos estos personajes como Ulrich, Jürgen, Christine, etcétera, 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 ellos sí trabajan para el bien de la humanidad, de la persona común como tú y yo? ¿Tú piensas que trabajan para nuestro bien? Te lo pregunto para que me lo comentes abajo, nada más. Entonces, mi querida audiencia, si alguno de ustedes no ha entendido o no se ha reído con lo que dice este artículo, que es una vergüenza para el Banco Central Europeo, si alguno no ha entendido por qué es una vergüenza, es porque no entienden ni lo que es Bitcoin, ni entienden el sistema de generación de dinero, ni entienden lo que van a hacer las monedas digitales gubernamentales. Y eso es algo que es muy serio que no lo entiendan. Entonces tienen que educarse, señoras y señores. Y los que sí están educados del tema, bueno, me imagino que se habrán reído bastante de este texto. Entonces, mi querida audiencia, los que quieran educarse, y yo los bendigo en eso, que lo hagan por favor cuanto antes. Una de las opciones son los dos cursos que he desarrollado junto con Catalina de Tech con Catalina, Bitcoin nivel 1, que es para principiantes desde cero a nivel práctico, cómo instalar un wallet, cómo enviar, cómo recibir, cómo se compra Bitcoin, todo lo que necesitan desde cero. Y el nivel 2 es entender qué es Bitcoin de verdad y qué es el blockchain de Bitcoin, porque es el único blockchain propiamente dicho. Entonces, los dos niveles son altamente recomendables para que ya tengan una base y entiendan de lo que yo he hablado hoy, por ejemplo. Entonces les pongo abajo el enlace para los que quieran adquirirlo y los dejo por ahora con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.